Prácticas de laboratorio. Integrantes: Frida Sofía Hernández Rivas, Jimena Scarlett Villegas Zapot, Carla Marián Rangel Ríos, Cristian Andrade Carvajal. Reacciones febriles. Fundamento. Estas reacciones se basan en el hecho de que cuando el organismo humano es invadido por agentes infecciosos, responde produciendo anticuerpos aglutinantes contra ellos, los cuales se ponen de manifiesto al entrar en contacto el anticuerpo con el anticuerpo específico. Técnica. Se indica solamente positivo o negativo. El título se considera la última dilución que da aglutinación al 50% positivo-positivo. Los resultados obtenidos en la titulación en placas se aproximan a los de la prueba en tubo, considerando las diluciones como se muestra a continuación. Significado clínico. Las reacciones febriles son un conjunto de pruebas que sirven, como su nombre lo indica, para diagnosticar enfermedades que cursan con fiebre. Algunas de las más comunes son las siguientes: fiebre tifoidea, brucelosis y rickettsiosis. Importancia clínica. Las reacciones febriles son pruebas que han venido a caer en desuso. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo como México se siguen utilizando por ser pruebas baratas y rápidas. Los antígenos febriles se usan para detectar anticuerpos en el suero del paciente contra la salmonela, brucela y rickettsiosis. En las reacciones febriles se incluye la fiebre tifoidea. Práctica proteína C reactiva. Fundamento. La proteína C reactiva se detecta mediante una reacción inmunológica de aglutinación. El reactivo látex PCR posee anticuerpos específicos, anti-PCR absorbidos sobre partículas inertes de látex. Mezclando de forma directa la muestra con el reactivo látex, la presencia de PCR provoca la aglutinación de las partículas de látex que se visualizan macroscópicamente. Significado clínico. La proteína C reactiva PCR es una proteína presente normalmente en suero, pero su concentración puede aumentar significativamente en infecciones bacterianas y virales, daño tisular, inflamación y neoplasias malignas, pudiendo llegar a ser el 2% de las proteínas del suero. Importancia clínica. El médico puede solicitar una prueba de proteína C reactiva para detectar inflamación que puede indicar infección o una enfermedad inflamatoria crónica, como artritis reumatoide o lupus, así como también riesgo de enfermedades cardíacas. Factor reumatoide. Fundamento. Los factores reumatoides, grupo de anticuerpos del tipo IgM, se detectan mediante una reacción inmunológica de aglutinación. El reactivo látex FR posee inmunoglobinas IgM humanas absorbidas sobre las partículas de látex. Significado clínico. Son proteínas producidas por el sistema inmunitario. Normalmente, el sistema inmunitario ataca sustancias que causan enfermedades como virus y bacterias. Los factores reumatoides atacan articulaciones y a glándulas sanas u otras células normales por error. Su importancia clínica. La prueba de FR se usa a menudo para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Es un tipo de trastorno de autoinmune que causa dolor, hinchazón y rigidez en articulaciones. Streptolicina O. Fundamento. Los anticuerpos anti-streptolicina O se detectan en suero por su reacción con streptolicina O absorbida sobre soporte inerte de látex. Los anticuerpos anti-streptolicina reaccionan con la streptolicina produciendo una aglutinación visible macroscópicamente. Su importancia clínica. Es útil en el diagnóstico de la fiebre reumática aguda y glomerulonefritis aguda. Variables por enfermedad. Aumentado. Cólera, tuberculosis, septicemias, hepatitis viral. Disminuido. Artritis reumatoidea juvenil y fiebre reumática. Significado clínico. La streptolicina O
Es una hemolicina extracelular liberada a los tejidos durante la infección por Streptococcus B hemolítico grupo A. Provoca la formación de anticuerpos capaces de bloquear su efecto hemolítico. El 90% de faringitis estreptocócicas presentan títulos elevados de astos. Técnica para detección de BDRL. Fundamento del método. Las reginas presentes en individuos infectados por T. Pallidum se detectan en suero por la reacción con un antígeno cardiolipínico, purificado y estabilizado. Si la muestra contiene regina, esta se unirá al antígeno produciendo una folucación visible en microscopio. Las reacciones inespecíficas se evitan con el empleo de antígeno altamente purificado y el agregado de cloruro de colina, característico de la técnica USR, en la que no es necesario inactivar la muestra. Significado clínico. Esta prueba está diseñada para detectar en el suero la presencia de reginas, un grupo heterogéneo de anticuerpos formados por un huésped en la respuesta a un material lipídico liberado por células lesionadas o en el curso de la infección, así como lípidos de la superficie del treponema. Por lo tanto, no son anticuerpos específicos frente a T. Pallidum, ya que existen otras subespecies como T. careteum, el cual causa pinta, y T. pescive endemicum, la cual causa sífilis endémica o venérea. En estas pruebas se usan cardiolipina, lecitina y colesterol como antígeno. Un resultado positivo se debe confirmar determinando anticuerpos treponémicos específicos mediante la técnica FTA/ABS. Un resultado negativo puede significar ausencia de infección o realización de la prueba antes de la respuesta inmunológica. Importancia clínica. La detección y tratamiento de las enfermedades en sus estadios tempranos es fundamental a fin de evitar complicaciones graves como sífilis cardiovascular, neurosífilis y sífilis congénita. El diagnóstico de esta enfermedad sufre la carencia de un método para cultivar el microorganismo en medios de laboratorio y la dificultad para detectarla en estadios de la enfermedad en la que no se observan lesiones epidérmicas. Sin embargo, desde el comienzo de la infección aparecen en el suero del individuo infectado ciertas sustancias denominadas reginas que reaccionan con anticuerpos de cardiolipina, lecitina y colesterol. Práctica para detección de VIH. Fundamento. El fundamento de la técnica está basada en el uso de una fase sólida recubierta con antígenos purificados VIH-1, VIH-2. En segundo paso, el conjugado contiene antígeno VIH-1, VIH-2 más peroxidasa. Si el suero del paciente contiene anticuerpos anti-VIH-1, anti-VIH-2, forman un complejo antígeno-anticuerpo antígeno peroxidasa. La presencia de la enzima inmovilizada en el complejo y la adicción del sustrato reaccionan desarrollando un color. La medida de la absorbancia de las muestras y controles determinan la presencia de anticuerpos VIH-1, VIH-2. El significado clínico. Para considerar un resultado positivo, se recomienda el uso de 3 técnicas con distintos principios a base antigénica, siendo obligado para la confirmación de una de ellas sea el Western blot. Las técnicas serológicas de cuarta generación acortan el periodo ventana a 13-15 días, debido a que incluyen la detección de antígeno P24, la detección de genoma VIH, ADN proviral sobre ARN. Complementa el diagnóstico serológico en situaciones complejas. La viremia plasmática se utiliza para el seguimiento de los pacientes infectados por VIH para contribuir a la decisión del inicio de tratamiento y para comprobar el fallo virológico al régimen antirretroviral. Importancia clínica. Las pruebas de diagnóstico del VIH cumplen una función primordial en la prevención de la transmisión del virus, así como también en la ampliación y el acceso a una mejor calidad en la atención y el tratamiento antirretroviral.